No es una historia, es un campo de batalla. Acá, cada rostro es una idea, y cada idea una herida. Si ya leíste esta novela, lo sabes. Nada en ella termina en la última página. Vamos a volver sobre sus conflictos, pero más despacio, más hondo. No solo para entenderla mejor, sino para hundirnos en ella. No alcanza con tener razón cuando el otro está delante tuyo. Llegó tu amigo ahí, justo ahora. Qué bueno. Toma, cubrime. ¿Ya estás ahí? Estamos a la mitad recién, ¿eh? Mirá la cosecha. No viene nada bien. ¿Y qué culpa tengo yo de que la tierra esté mala? Además, vengo trabajando y cubriéndote mucho más que vos. Sí, ya lo sé. ¿Qué crees que haga? Encima estoy estudiando yo también. Estoy tratando de ayudar a la familia de otro lado. Encima, si tengo suerte, puedo salir de este trabajo, ¿no te parece? No importa, dale. Ahora metele, laburá y hacé los agujeros. ¿Cómo andamos? Ah. ¿Todo bien? Va, hablamos todos los días. Ya sé cómo estás, pero ¿llegaste bien? Bueno, me alegro. Larga la novela, ¿no? Sí, me imagino. Pero cuando me dijiste que querías venir acá y hablar de los hermanos Karamazov, me puse contento porque no es una novela que se pueda pensar solo. Y yo pensé que entendía con claridad la novela, pero recién ahora hay un fondo que recién puedo ver y entender. Investigando un poco más, vi que el trasfondo religioso en el cual están construidos todos los personajes no es un tema más entre otros. Y esto es importante en Dostoyevski por cómo concibe al pueblo, no solamente como una colectividad anónima o un sujeto revolucionario, sino como una realidad espiritual viva. Quizás vos que venga de la ciudad esto se analiza, pero uno que vive acá en el campo se siente de manera distinta. Así que quería hablarte un poco de eso. Igualmente comentarte algunos detalles sobre el autor que no conocía y que me parece importante que sepas. Primero, ante todo, saber que Dostoyevski es una persona atravesada por experiencias extremas. Yo creo que la más conocida es su condenación injusta a muerte por haber participado de un círculo intelectual antizarista. Allí convive durante años en trabajos forzados en Siberia con presos comunes y campesinos, y momentos antes de su ejecución le perdonan la vida. A eso sumade la epilepsia, la muerte temprana de sus padres, sus amoríos desordenados, la muerte de dos de sus hijos, Sonia y Alexei, y también su adicción a los juegos y las deudas constantes. También Dostoyevski atraviesa una Rusia de cambios profundos. Él veía el debilitamiento de la fe rusa ortodoxa en un país que poco a poco se iba modernizando. Vos pensás que surgían corrientes nihilistas y positivistas, y los intelectuales veían en la política y en la razón como los únicos caminos de salida hacia el futuro. Dostoyevski fue testigo directo entre la tradición religiosa y la modernización racional. Y lejos de volverlo un pensador puramente político o un cínico, su experiencia le permitió afirmar una cosa muy distinta, y es que el pueblo ruso, en su fe sencilla, conserva una verdad espiritual que la clase ilustrada estaba perdiendo. Y esa convicción atraviesa toda su obra hasta concentrarse de manera definitiva en esta última novela que estamos hablando. Me resultó decisiva la lectura que un amigo me dio de un autor llamado Romano Guardini, que se llama El universo religioso de Dostoyevski. En él analiza esta dimensión en las novelas más importantes del autor y va a decir especialmente de los hermanos Karamazov que no se está solamente hablando de un conflicto familiar entre un padre y sus hijos, sino que se está hablando del sentido religioso que sostiene o desarma a toda persona. Así que, si querés, ahora podemos hablar un poco de eso.
Vení, caminemos un rato y te sigo contando. Cuando uno poco a poco, en mi caso, relee la novela, se va dando cuenta de lo que Guardini nos dice sobre cómo la dimensión religiosa atraviesa todo el fondo de la novela. Los conflictos, los personajes y las decisiones se inscriben enteramente en este horizonte. Y acá noté un aspecto raro al inicio de la novela cuando empecé a leer, y es la falta de la vida cotidiana, del trabajo o las rutinas que ofrecen estabilidad y apoyo. Y parecería ver a los personajes que no comen y no duermen, entregados siempre al límite, discutiendo o pensando sobre Dios y el sentido de la vida. Pero después me di cuenta de que esto no es casual, que el autor, al despojarlo de sus apoyos exteriores, lo que hace justamente es exponerlos con mayor crudeza al núcleo religioso de la existencia y poner en juego la constitución de la persona y a las fuerzas y a los riesgos a los que se enfrenta. Y acá surge otro problema, el cual es que, ¿cómo es la concepción del hombre en Dostoyevski? Nosotros tendemos a pensar al hombre de manera ordenada y clara. Por un lado la razón, por otro lado la voluntad, por otro lado las emociones. Pero en Dostoyevski esto no funciona así. Aparece todo mezclado. No hay un límite claro entre pensamientos, intuición y fantasía. El hombre aparece todo mezclado en una dinámica interior que ningún esquema psicológico puede abordar. Esto lo vamos a ver bien en uno de los hermanos. Pero esta maraña de conflictos y de personajes, Guardini los organiza y los ordena según la relación que los personajes tengan con la tierra, el trabajo y las fuerzas fundamentales del ser. Esto último entendido como las dimensiones básicas de la existencia, como la fe, la culpa o el sufrimiento. Y justamente acá lo que va a pasar es que encontraremos dos tipos de personajes. Aquellos que están inmersos de manera inconsciente en este trasfondo, y otros personajes que son conscientes de este trasfondo religioso y se terminan convirtiendo en los personajes principales de las novelas de Dostoyevski. Y en este caso nos estamos refiriendo al menor de los Karamazov, Alyosha, y a su maestro, el Starets Zosima, que si tenemos oportunidad, más adelante hablaremos sobre estos personajes. Pero justamente esta exposición radical del individuo no se da en el vacío, sino en el pueblo. Y esto se debe justamente que la importancia del pueblo para Dostoyevski radica en que lo ve como la expresión más concreta y básica de lo propiamente humano, en su forma más elemental. Esto se entiende porque Dostoyevski escribe del horizonte del cristianismo ruso ortodoxo, donde la fe no es teoría y no se ve de manera abstracta, sino que se vive en lo cotidiano, en las experiencias litúrgicas, en los gestos y en la vida ligada con la tierra, el trabajo y los tiempos originarios de la existencia. Y el pueblo, a pesar de sus pecados y sus miserias, conserva una autenticidad que el hombre ilustrado, que está formado pero desarraizado, está perdiendo. Y esto es muy importante. El hombre de pueblo no es ajeno a los estallidos del mal y carga con el peso de la existencia. Solo que en su aceptación silenciosa es ahí donde reside su grandeza. El pueblo, concebido como abierto a las dimensiones originarias de la existencia, está próximo a Dios. Esta proximidad se explica por la cercanía de lo divino a la creación, a lo creado. Sin embargo, acá surge un punto que a mí mismo me generó confusión, y es, si Dios está tan cerca a la vida, ¿entonces son lo mismo? Es decir, ¿Dios es la vida, el mundo o el universo? Esta idea existe y en filosofía tiene un nombre, se lo conoce como panteísmo. En griego pan significa todo y teos en griego significa Dios. Es la idea de que todo es Dios y de que no existe diferencia real entre Él y el mundo, que los animales, las plantas y nosotros mismos son simplemente una manifestación de lo mismo, de una misma sustancia, y que por lo tanto no existe un Dios trascendente que funda y juzga al mundo desde fuera de él. Esto genera un gran problema, porque si en el fondo todo fuera lo mismo,
si solamente hubiera una única realidad, el mal cambiaría completamente su sentido. Ya no sería una ofensa ante alguien o una culpa real ante un Dios superior. Básicamente sería una parte más del proceso de la vida, diluyéndose en todo el conjunto vital como un proceso neutro y necesario del proceso de la realidad. Y esta idea es la que me hizo un poco dudar, porque si nosotros pensamos en el hecho más importante de la novela, que es el asesinato al padre Karamazov, ya no sería visto como una injusticia o una ofensa ante un Dios superior, sino básicamente una manifestación extrema del impulso que anima a toda la realidad. Y te traigo esto porque hay lecturas como la de Rafael Cancinos Asens, prologuista y traductor de los hermanos Karamazov por Edición Aguilar, la edición que yo leí, que no lo caracteriza exactamente de panteísta, sino de monista, pero que igualmente atenta contra una verdadera lectura del autor. Lo que dice el monismo básicamente es que existe una única realidad fundamental, pero a diferencia del panteísmo, esa última realidad no sería Dios, sino la vida misma. Por lo tanto, la lectura de Asens de Dostoyevsky es que es un monista vitalista ateo, es decir, que la última realidad y la única realidad sería la vida y que tampoco hay trascendencia. Esto al principio parecería encajar, pero si uno va al fondo del pensamiento dostoyevskiano, no alcanza. El error del prologuista es mantener que la inclinación vital y pasional del autor por su vida no le permitió allegarse a una idea abstracta de Dios, y que por lo tanto el uso de su teología es instrumental. Vamos a poner un ejemplo. La inmortalidad del alma no sería en realidad una comunión con un ser trascendente, sino que lo que en realidad quiere decirnos Dostoyevsky es que el impulso vital sigue más allá de la muerte. Otro error, y que se sigue de esto que venimos diciendo, es sobrevalorar el patos dionisiaco que el novelista expone en sus personajes. Es decir, sobrevalorar la inclinación vital y la exaltación de las pasiones. En parte es cierto, Dostoyevsky no desprecia esta energía, la reconoce y la dramatiza, pero el error está en pensar que Dostoyevsky absolutiza toda esta energía, ya que si vemos la novela hay una crítica severa al sensualismo degradado, ya que lo pasional, cuando está desligado de toda medida espiritual, no es una celebración de la vida, sino más bien una caída, una vida degradada. Es verdad que en la novela existen varias voces coexistiendo entre sí. Mikhail Bakhtin estudia si la novela es monofónica o polifónica, quedándose él con esta última interpretación, por lo que no habría una sola verdad y existirían varias posiciones chocando entre sí. Por un lado es cierto, Dostoyevsky es la pasión irascible de Dmitri, es la rebeldía y la desesperación de Iván, pero en el fondo, Dostoyevsky es, y su mensaje está, en Alyosha y en el Starets Zosima. Que se sienta más identificado Dostoyevsky con los personajes turbulentos por su vida convulsa, es verdad, pero eso no significa que su esperanza y su cosmovisión terminen ahí. No por nada se afirma enfáticamente que el héroe de su novela es Alyosha. Hay que tener en cuenta que Dostoyevsky es un escritor religioso, y el pueblo intuye esta cosmovisión y participa de esta religiosidad, pero no como panteísmo o mera construcción cultural, sino como una experiencia concreta y verdadera con un ser trascendente. Y acá hay una diferencia importante, porque la cercanía de Dios con el mundo no significa o no implica identificación o presencia, sino que implica presencia. Y esto es importante, porque no es lo mismo decir que Dios es el sol a que puede revelarse en el sol. Esto marca una diferencia importante para entender el fondo metafísico de Dostoyevsky, donde no vemos en él un sentimiento de un mundo acabado, concluido en sí mismo y autónomo. Al contrario, lo vemos siempre insuficiente, dependiente de un ser trascendente. Por eso el mal en la obra no es un momento necesario del flujo vital de la vida. Al contrario, el parricidio en la obra introduce una herida de culpa en los personajes que exige una respuesta moral a los personajes. Una respuesta moral que implica redimirse. Porque acá justamente va a estar la diferencia. Y es que Dios
no solo está frente a la naturaleza, sino que también se revela bajo el signo de Jesucristo para invitar al hombre a salir de su mero estado natural y a llegarse hacia Él. Acá está el gesto propiamente cristiano del autor, donde no solamente el verbo crea el mundo, sino que se revela bajo el signo de Jesucristo. La vida no basta, ya que si bastara, no haría falta Cristo. Y sin esta trascendencia, el drama moral de la novela pierde todo su peso profundo, ya que no habría redención, sino devenir. Y en el fondo, esto se ve con una idea bastante simple, la cual es que el hombre, siendo un ser finito, no ha de dejar de tender a algo más, como si existiera una distancia a la cual siempre quiere acortar. Y el pueblo, de alguna manera, vive esto directamente, no porque lo piense, sino porque lo intuye. Acá se ve una idea fuerte de Guardini, la cual es que el pueblo es una nueva creación, no porque deje de ser humano, sino porque se transforma ante la gracia divina que lo atraviesa. Esto se ve claramente en Zósima y en el monasterio, y la gente que lo va a ver. No para discutir ideas, sino para pedir perdón, para buscar consuelo y para buscar consejo. Ahí la fe no es teoría, sino es algo que se vive. Tampoco significa que el pueblo sea perfecto, ni tampoco porque Dostoyevski sea romántico lo idealice. Es más, encontraremos gente contradictoria, rota y de lo peor, pero que sin embargo no dejan de hablar de Dios. Por eso perder contacto con el pueblo es perder contacto con algo real, con esa dimensión de la fe que aún sigue viva. Cerrarse al pueblo de Dios es cerrarse a Dios, y quizás abrirse a ese misterio sea una forma de empezar a entender. Bueno, espero no haberte abrumado, pero era importante que lo sepas, porque, bueno, no sé, a mí me hubiera gustado que me lo dijeran o quizás no, porque el hecho de que no me lo dijeran quizás me insistió a investigar, ¿no? Pero bueno, no, lo fabuloso de la novela creo que está en que esta dimensión religiosa no se ve en abstracto, sino que se ve encarnada en cada hermano, en la fe de Alyosha, en la rebeldía de Iván y sobre todo en la culpa de Dimitri. Porque la culpa de Dimitri va más allá de lo que la justicia lo acusa. Su culpa no es solamente lo que hizo, sino que es algo que lo excede. Pero igualmente de esto no podemos hablar acá. Tenemos que irnos a la ciudad, porque es ahí donde su culpa se vuelve cosa visible, pública y cosa juzgada. Así que ahora viene el tren y nos vamos. Mateo, ¿por dónde andan? ¿Están volviendo? Ya está, nos vamos. Vamos a la capital. ¿Te venís? Justo, ahí viene.